Merry Christmas and Happy New Year. Muy buenas, soy Gonzalo y esto es Vinilo Enfermos. Hoy nos vamos a trasladar a 1973, el año en el que salieron algunas de estas joyas, Tubular Bells, Catch a Fire o Dark Side of the Moon, el año en el que se acabó la guerra de Vietnam, por ejemplo. Y fue en ese mismo año en el que salieron dos discos que os voy a traer hoy y son regalos de mi madre, así que este vídeo va dedicado para ti, mamá. Pues nada, resulta que con todas estas promociones que hay ahora antes de Navidad, llama mi madre y me dice: oye, están en tal sitio los discos de vinilo en promoción durante unos días, mira a ver, elige uno que yo te lo regalo, así sin motivo aparente, ¿no? Entonces me puse a buscar así, de repente, madre mía, a ver qué elijo. Entonces, bueno, mirando novedades o reediciones actuales que pudiera encontrar ahí, pues al final me decanté por uno. Y cuando se lo dije a mi madre cuál era, le pareció que era poca cosa o poco dinero para pagar. No, elige otro, venga, tal, no sé qué, te regalo dos. Así que elegí otro. Y cuando ya tenía los dos en la cesta, pues pensé, anda, pues igual en vez de comprarlos aquí, total, que me dio por mirar, me puse a mirar en Discogs y encontré un vendedor que tenía los dos en España y es una tienda además física de discos, que es Totem Tant Sevilla. Los encontré a mejor precio que lo que me salían en el otro sitio, pero es que además mirando en su propia página web, en totemtant.com, pues sale todavía un poquito más barato que en Discogs, porque bueno, supongo que le quitan la comisión que se llevan los de Discogs, así que si les compráis a ellos directamente sale un poco más barato, ya lo sabéis. Empezamos con Headhunters de Herbie Hancock, el disco más conocido de Herbie Hancock y bueno, para mí de los pocos que soporto de jazz, porque la verdad es que el jazz es un género que a mí no es de los que más me guste precisamente. Pero bueno, este es un superventas del jazz, es uno de los discos más vendidos de jazz de toda la historia y según lo que he leído por ahí, el primero que fue disco de platino. Realmente no es jazz puro, es jazz funk, jazz experimental o yo qué sé, pero bueno, tiene un toque muy funky desde luego y no tiene nada que ver con algunos de sus otros discos de la misma época, del mismo año, por ejemplo, del 73 tiene otro LP, ahora mismo no recuerdo el título, que para mí es insoportable absolutamente, pero aquí están dos de sus obras maestras, Watermelon Man y Chameleon. La cara empieza con Chameleon, ya veis que es una versión de 15 minutos y aunque es un temazo, pues bueno, hay versiones de Chameleon más cortas que para mi gusto son más llevaderas. Aún así, pues eso, una joya y bueno, una línea de bajo apoteósica la que tiene Chameleon. Le sigue una versión de 6 minutos 30 de su clásico Watermelon Man, en la que deja de lado el piano de la versión original del año 63. Y se mete de lleno en el funk con su teclado y con el saxo del maestro Benny Maupin. Además, esta nueva versión de Watermelon Man empieza y termina con una melodía que suena como una flauta, pero en realidad es la técnica hindebú, es una técnica de los pigmeos de África Central, en la que bueno, pues el percusionista Bill Summers utiliza una mezcla de canto y silbido, que normalmente se hace con un flautín de una sola nota. Pero en este caso Bill Summers lo hizo con un botellín de cerveza. Esta es la reedición de Music on Vinyl del año 2009 en 180 gramos, calidad audiófilo, remasterizado y todo lo que queráis. Y la verdad es que he leído muy buenas críticas y ya tenía buena experiencia con Music on Vinyl, así que en vez de seguir buscando una edición del año 73 imposible de encontrar, pues al final he optado por esta.
La galleta o etiqueta ya veis que es de Columbia, como las originales, y ahí está en la cara A o 1, Chameleon y Watermelon Man. Y por la cara B, Sly y Vein Melter, el derretidor de venas. Y el otro disco es este, Michael Binner's Incredible Bongo Band. Es un disco que tiene detrás una historia espectacular y si os interesa os voy a recomendar un documental que la cuenta, y es Saint Paul This, un documental que podéis ver en Netflix ahora mismo y narra la historia de Michael Binner, el productor, y de los músicos que participaron en este proyecto. Y es que esto fue un proyecto de un productor de cine que necesitaba 2 canciones para completar la banda sonora de una película que se llamaba La cosa de 2 cabezas, The Thing with Two Heads. Y bueno, pues cogió varios de los mejores músicos que había en el momento, los músicos de estudio, se los llevó a grabar estas 2 canciones y fueron nada más y nada menos que Bongo Rock y Bongolia. Tengo aquí el single edición española del 73, pero estos habían sido grabados un año antes, en el 72. Y bueno, pues fue tal el éxito que al final tuvo que juntar otra vez a los músicos, llevárselos para grabar un disco completo y dar forma a este Incredible Bongo Band, Bongo Rock. Entre esos músicos estaba Jim Gordon, el batería que estuvo con Eric Clapton en Derek and the Dominos y es coautor de la canción Leila con él. Y también el percusionista de Bahamas, King Harrison, que es el responsable de bongos y congas y el que dio forma al sonido Apache, que es uno de los motivos por los que este disco se convirtió en histórico. Apache, una versión de una canción de surf rock del grupo The Shadows, que ya habían hecho otros como The Ventures, The Arrows, pero en este caso con el toque de percusión que tiene y ese toque funky disco, pues bueno, supuso un exitazo instantáneo. Y además esta canción y el disco entero fue descubierto por los pioneros del hip hop y algunos DJs empezaron a hacer cortes con trozos de la canción Apache y luego con algunas más de este disco. Pero bueno, supuso una revolución en el momento que se empezaron a utilizar 2 copias del mismo disco, una en cada plato, y se utilizaba la intro de la canción Apache, o los primeros segundos, para mantener ese bucle constante, ese bucle instrumental, se repetía todo el rato en uno y otro plato, haciendo versiones de hasta un cuarto de hora, por lo visto, en los clubs de baile y tal, porque la gente estaba ansiosa de escuchar Apache todas las noches, y lo que hacían los DJs era alargar Apache todo lo posible. Como dice aquí, Kool Herc fue probablemente el pionero, pero a mí la remezcla que más me gusta de Apache es la de Grandmaster Flash. En su día salieron varias ediciones de este disco, pero luego no se había vuelto a reeditar hasta el año 2001. Desde el año 74 no existe otra edición, por lo menos según Discogs, hasta el 2001. Así que pues no es tan frecuente, no es tan fácil de encontrar. Y mirad, al final he encontrado esta edición que la verdad es que mola porque tiene la portada en color plata. Seguramente os estáis volviendo locos con los brillos, lo siento mucho. Pero la edición normal es blanca y esta es la edición Silver. Se supone que es la reedición deluxe, un 40 aniversario, 180 gramos. Así que bueno, espero que suene bien, pero no he encontrado ninguna referencia en cuanto al sonido. Vamos a ver qué tal. Bueno, se agradece de momento que trae una funda con antiestático, así que si han cuidado eso, quiero pensar que habrán cuidado también la edición. Ahí veis las galletas de Pride, que es una de las ramas de MGM. Gracias, mamá.